libro El espíritu de las leyes plantea la división de poderes. División de poderes, espíritu de las leyes. Y tenemos al señor Voltaire que va a escribir las cartas a los ingleses o cartas filosóficas, ¿ya? El señor Voltaire, donde hace una crítica a la sociedad, a la iglesia, y también habla muy bien sobre la monarquía constitucional inglesa que vivía en esta época. Ahora, estas ideas ilustradas se van a difundir en un libro muy famoso. ¿Cómo se llama ese libro famoso? Un libro muy famoso. Las ideas de Montesquieu, las ideas de Voltaire, las ideas del señor Voltaire, de Rousseau, se van a difundir en un libro muy famoso. Cuéntame, el libro más famoso. Habla. El libro más famoso. El libro más famoso ilustrado, recopilación de Diderot y D'Alembert. Recuperación de Diderot y D'Alembert. Chicos, todos tienen uno en su casa. Todos tienen uno en su casa. Todos tienen uno en su casa. Enciclopedia. Enciclopedia, papá. Enciclopedia. Enciclopedia, ¿ya? La enciclopedia, entonces, la enciclopedia mira, la enciclopedia es una recopilación de varios textos ilustrados de diferentes temas. Por eso el libro que tú tienes en tu casa, ese libro tiene varios temas y se llama enciclopedia. ¿Estamos bien? Listo. Qué bonito, profe. Qué bacán. Sigamos con las preguntas, sigamos con las preguntas hasta lo que avancemos. Hasta donde avancemos, muchachos. Sigamos con las preguntitas. A ver. El tributo inca se basó en una estructura. El tributo inca se basó en una estructura desequilibrada, unilateral, injusta e inhumana, de explotación. Eso sale por descarte, pues, ¿no? Eso sale por descarte. A ver, clave. Al toque. De redistribución. Yo te doy, tú me das. Yo te doy tierras, tú me das tributo, ¿no? ¿Y cuál es el principal tributo que dan los runas? ¿Cuál es el principal tributo que dan los campesinos? ¿Cuál es el principal tributo? Cuéntame. El trabajo. El principal tributo siempre va a ser el trabajo, ¿ya? El trabajo. Muy bien. Rey español que ordena la expulsión de los jesuitas. Ese rey más ilustrado de las reformas borbónicas. Ese rey que aplica más reformas borbónicas. ¿Quién es ese rey que aplica más reformas borbónicas? El rey que aplica más reformas borbónicas se llama Carlos III. Carlos III, ¿ya? Ese rey que aplica más reformas borbónicas. Carlos III, el más ilustrado. Carlos III, déspota ilustrado. Carlos III, expulsión de los jesuitas. Eso es la reforma eclesiástica. Rey caldeo asirio conquistó Jerusalén conduciendo a los judíos a Babilonia. Si los conduce a Babilonia, es un rey de Babilonia, en condición de cautivos. Ese rey se va a llamar Nabucodonosor II. Nabucodonosor II, ¿ya? Nabucodonosor II. Seguro que en Historia Universal estás volando, ¿no? ¿Estás volando en Historia Universal? Cuéntame. A ver, ¿cómo estás en Historia Universal? Cuénteme, chicos, ¿cómo están en Historia Universal? ¿Están volando o no están volando?
Cuéntenme. Mazo, dice Carlitos. ¿Cómo están? Bien, por ahí dice. Hasta Grecia estoy en algo. ¿Pero no tienen el curso de Historia Universal? ¿No llevan el curso de Historia Universal o sí? ¿Sí tienen o no tienen? ¿Tienen o no tienen el curso de Historia Universal? Ah, no tienen. Con razón. Con razón. Español que desplazándose desde las Antillas llegó a la meseta de Yucatán y conquistó el Imperio Azteca, hoy México. Habla, es familiar de Francisco Pizarro. Hernán Cortés. Hernán Cortés. Si Pizarro llega al Perú, Hernán Cortés llega. Órale, mano, pinche güey. ¿No? México, cabrón, ya, ahí nomás. México. Acontecimiento de la Revolución Francesa. Mira, hemos hablado bastante de la Revolución Francesa y hay bastantes preguntas de la Revolución Francesa. Acontecimiento de la Revolución Francesa que se produjo el 14 de julio de 1789 y que por su trascendencia ese día ha sido establecido como el Día Nacional de Francia. A ver, aquí comienza la lucha, aquí comienza la guerra. ¿Qué toman? ¿Qué toman? ¿Qué toman los franceses? Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Toman la Bastilla. Toman la Bastilla. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Dirigió el movimiento revolucionario más importante del siglo XVIII ocurrido en el virreinato peruano contra la corona española. A ver, ¿cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave? Al ojo. Sí, es José Gabriel Condorcanqui. Ya, pero aquí hay un detalle que tengo que aclararles, no me puedo quedar tranquilo. Esto de movimiento revolucionario es debatible, ¿ya? Es debatible. Muchos plantean que Tupac Amaru simplemente quería reformas, ¿no? Reformas, y no pues una revolución total, ¿no? Pero los campesinos, la masa que lo acompaña, van a ser más radicales, se van a radicalizar. Y por ese lado sí se plantea, pues, que fue un movimiento, pues, revolucionario, especialmente los dirigidos por los aymaras, ¿no? Por la fase aymara. ¡Pam! A ver, esto no, esto es República, eso también es República. Muy bien. Impacto de la globalización, dice por acá. Este es más adelante. Más adelante. El proyectado Estado tupacamarista era heredero tanto del Imperio Inca como del Virreinato del español. Del Virreinato, por ejemplo, mantendrían algunos impuestos como. ¿Qué impuestos mantendrían del Estado español? A ver. A ver, no, mira, el señor Tupac Amaru decretó la abolición de la alcabala, la abolición de las aduanas, o sea, el almojarifazgo interno, decretó la abolición del tributo indígena, decretó la abolición de la mita, decretó la abolición de los repartimientos mercantiles y decretó también la abolición de la esclavitud. Imagínate. Entonces, ¿qué es lo que podía quedar? ¿Qué es lo que podía quedar en ese proyectado Estado tupacamarista, heredero tanto del Imperio Inca como del Virreinato del Perú? Entendiendo que Tupac Amaru no va a querer rebelarse, entendiendo que Tupac Amaru no va a querer independizarse de la corona española, ¿no? Muy bien. Y tenía, pues, él era cristiano, era católico. La clave A, el quinto real, que es el impuesto a la minería, y
el diezmo impuesto a la iglesia. A la iglesia. Muy bien, muchachos. Continuamos. A ver, ¿cómo estamos, chicos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Estoy viendo cuándo acaban las preguntas. A ver, estamos haciendo preguntas hasta la mitad de historia del Perú, que es hasta la independencia del Perú. La próxima clase vamos a ir haciendo, voy a ordenar las preguntas por periodos, ¿ya? Todas las preguntas que tengo aquí, todo este banco de preguntas, lo voy a ordenar de acuerdo al avance. Y cada pregunta que tengamos, vamos a explicar el tema. Explicamos el tema. Y así avanzamos con todo lo que es república. Y por ahí le metemos un poco, pues, de historia universal para que tengas alguna idea. ¿Estamos bien? Listo. Ya no quiero llenarte con más preguntas. Ahora vamos a aprovechar un tiempito que me queda para poder hablar de este periodo, para introducirte al siguiente periodo, que es el periodo de la República del Perú. Y lo vamos a hacer, ¿no? Hablando también de la historia universal. A ver, República del Perú. ¿En qué siglo comienza la República del Perú? Dime. ¿En qué siglo comienza la República del Perú? En el siglo XVIII no, papá, 1821, 1821, 1824, 1827, siglo XIX. 1827 comienza la República del Perú. ¿Ya? ¿Quiénes asumen el poder? El poder lo asumen los militares, ¿no? Los militares. Vamos a hablar entonces de un primer militarismo. Lo asumen los militares. Vamos a hablar del primer militarismo. Desde 1827 hasta 1872 gobiernan puros presidentes militares. ¿Ya? Este primer militarismo lo dividimos en dos. El primer caudillismo y la prosperidad falaz. Una época de caos, una época de golpes de Estado, de guerras civiles, de inestabilidad política, de crisis económica, y la otra época de bonanza, de tranquilidad, de cierta estabilidad, porque hay plata, la plata es la caca, ¿ves? Ese es el primer militarismo, ¿ya? Primer militarismo. El primer caudillismo, o el caudillismo, perdón, el guano, ¿no? El primer caudillismo tenemos al señor Lamar, Gamarra, Luis Orbegoso, Salaverry, luego viene la Confederación Peruano-Boliviana, luego vuelve Gamarra, anarquía militar y Vivanco, hasta que lo sacan por golpe de Estado, ¿no? O lo derroca ¿quién? Ramón Castilla, que luego se convoca elecciones y Ramón Castilla gana las elecciones. Y comienza la época de la prosperidad falaz, la época de la riqueza, la época de la platita, la época en la que el Perú tuvo la gran oportunidad de poder desarrollar una economía constante, pero lamentablemente no lo hizo, porque la historia de la República del Perú es la historia de robo, es la historia de saqueo, ¿ya? Es la historia de regalo de dinero a la clase dominante del Perú. Y eso pasó durante la prosperidad falaz. Ellos se enriquecieron. Unas cuantas familias se van a enriquecer, esta oligarquía criolla, y al Perú, ¿qué le va a dejar? Una aparente prosperidad, pero que luego se convierte en falaz. ¿Qué nos va a dejar esta aparente prosperidad? Deuda externa, crisis, déficit fiscal, terrible. Un momento terrible para la historia de la República del Perú. Ahora, ¿qué pasa en el mundo? Siglo XIX, primer militarismo, básicamente, ¿no? ¿Qué más pasa en el siglo XIX de Perú? Asume el primer civilismo, ¿no? Llega el primer civilismo, luego la Guerra del Pacífico, primer civilismo, que va a ser heredera de una crisis económica producto de que ya se fue la época del guano, y en medio de esa crisis nos agarra la Guerra del Pacífico, terrible, la cual perdemos, obviamente. El Perú está destruido, y en ese contexto hay que reconstruir el Perú. Entonces, mira, el siglo XIX tenemos el primer caudillismo, la prosperidad falaz, el primer civilismo, la Guerra del Pacífico y la reconstrucción nacional con el segundo militarismo. Ahora,
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, ¿qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en el mundo? Luis Alberto, te refieres al primer presidente elegido bajo comicios, ¿no? Bajo elecciones populares. Es el señor Manuel Pardo Iravalle, primer presidente civil. Primer presidente civil. ¿Qué pasa en el mundo en el siglo XIX? En el siglo XIX, 1800 y tanto, mira en el mundo que está pasando, Napoleón, la era napoleónica, la restauración, que es la derrota de Napoleón, mira, siglo XIX, la revolución industrial. Inicia la segunda revolución industrial, la segunda mitad del siglo XIX. Surgen nuevas ideologías en el siglo XIX en Europa, el liberalismo, el nacionalismo y las ideologías obreras, el anarquismo y el socialismo. Aparecen imperios coloniales, estados industriales europeos que van a apoderarse de territorios en todo el mundo, en América, en África, en Asia, imperios coloniales. Y el imperio colonial más grande es Inglaterra. Por eso el guano se vendió como miércoles, porque en Europa se desarrollaba la revolución industrial y ellos requerían de bastante fertilizante para que sus tierras produzcan algodón y produzcan alimento para la masa obrera que vivía en la ciudad. ¿Te das cuenta? Y luego durante la reconstrucción nacional a fines del siglo XIX, ya se está desarrollando en el mundo la segunda revolución industrial, necesitan caucho y necesitan petróleo para sus automóviles, para los neumáticos. Por eso durante la reconstrucción nacional comienza en el Perú la venta del caucho, la venta del petróleo. Mira, estamos totalmente relacionados y siempre dependiendo del capital inglés. O sea, el papi en esta época, el papá era Inglaterra, en todo el siglo XIX. Bien, muchachos, listo. Entonces vamos a continuar la próxima clase ya haciendo preguntas sobre la república. Por ejemplo, voy a hablar del primer militarismo y te pongo las preguntas del primer militarismo. Hablamos de la prosperidad falaz y al toque las preguntas sobre la prosperidad falaz y así vamos a avanzar. ¿Estamos bien, chicos? Para que aprendan, porque si te mando las preguntas sin hacer la teoría, vas a volar. Pero vamos a hacer la teoría así, conversando. Si hago con PPT, no vamos a demorar y no vamos a alcanzar nunca el objetivo. Bien, chicos, nos vemos hasta la próxima clase. Espero que no hayan volado. Nos vemos, chicos. Nos vemos, Yamile. Yamile, no te preocupes, ahí te comparto. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos, cuídense, hasta la próxima semana. Bye. Chao, Yamile, cuídate. Chao, gracias. Chao, profe. Chao, Fiorelita. Tome café. Ya, gracias. Chao. Agüita. Agüita, tiene que ser. Ya.